Bien, regresamos con Jorge Picón González, abogado tributarista y socio del estudio Picón y Asociados. Jorge, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti. Bien, bueno, recientemente hemos leído la noticia que el Perú ha llegado a su meta histórica en los últimos 30 años con 16% de la presión tributaria. Cuéntanos un poco cuáles son tus observaciones o cuáles son tus opiniones respecto a la misma. Bueno, mira, dos comentarios. Creo que ha habido un trabajo sumamente fuerte de la administración tributaria para poder lograr esta meta que el gobierno había planteado. El ministro ha planteado un norte de llegar a un 18% de presión tributaria. Y la administración tributaria, cuando se le planteó esta alternativa, este objetivo, tenía dos caminos para que podía recorrer. El primero era irse contra una informalidad creciente, increíblemente fuerte en el país. Y la segunda era lanzarse y presionar más al sector formal, que es mucho más rápido de cobrar. O sea, tú tienes una informalidad que no solamente es agresiva, es violenta, mientras tienes un sector formal que tiene sus cuentas bancarias, que eventualmente la tributación finalmente no es blanco o negro, hay una serie de zonas grises y la administración tributaria puede cobrar a veces en la zona gris. Entonces se ha ido por el segundo camino, de presionar más a los formales. La gran empresa, si tú escuchas el mensaje que el ministro y la superintendenta en todo momento han planteado, dice que el problema en el país es la gran empresa, lo cual es absurdo. En realidad, el problema de la tributación en el país es la informalidad, es la evasión, que no solamente se ha mantenido, sino que ha crecido muchísimo. Y que lamentablemente esta presión tan exagerada sobre la formalidad la presiona aún más hacia que algún sector se termine pasando a la informalidad. La presión tributaria actual es 16%. Hay un estudio del economista Carlos Agrancén que sostiene que si tú sumas a la presión tributaria, que es solo la base de tributos, le sumas canon sobre canon, regalías, que es finalmente todo lo que pagan los sectores productivos, sube a 24%. Pero ¿qué pasa si es que tú haces el análisis ya no desde el punto de vista del PBI total, que es como se mide la actual presión tributaria, sino sobre la parte formal del PBI? ¿A cuánto se dispara la presión tributaria? Estamos hablando que las empresas grandes, las mega empresas, están con una presión tributaria por encima del 30%. En algunos casos puede estar en un promedio de 32, 34%. Y estamos hablando que la presión tributaria del país siempre ha estado concentrado en un pico de empresas, que son los mega contribuyentes. Estamos hablando de que históricamente entre el 30 y el 40% de la recaudación ha caído en menos de 100 empresas. Y estamos hablando que en algunos casos el 60% de la recaudación recae sobre los principales contribuyentes, que no son más de 20.000 a estas alturas, porque cambia periódicamente. Entonces, o sea, básicamente entre 100 y 20.000 empresas son las que están hoy día soportando de 4 millones el peso de contribuyentes. De 4... Y el gran problema es que se genera una competencia informal, una competencia desleal sumamente fuerte. El cobro o no cobro de impuestos a un grupo es increíblemente una competencia desleal por lejos. Creo que si uno ve eventualmente los íconos que se están creando de informalidad en la propia Lima, frente a la propia administración tributaria, es muy claro lo que está pasando en el resto del país. En provincia es mucho peor, pero si tú ves en Lima, por ejemplo, tienes frente a la administración tributaria, a la sede central de la SUNAT, a polvos azules, o sea, que en los principales medios de prensa han señalado que por metro cuadrado es más productiva que el Jockey Plaza, que tiene bancos adentro, que tiene eventualmente, vende autos, y tienes a la izquierda, a 2 cuadras, las gaslerías Garcilaso, creo que son las que venden piratería de software, que es valorizada, de acuerdo a los estudios que salieron, por más de cientos de millones al año en ingresos. Entonces, tú dices, dos íconos de evasión, no es informalidad. Ya, no estamos hablando de, mira, hay dudoso, no, es evasión abierta, ¿tá? Frente a la administración tributaria, al costado, en un radio no mayor a 4 cuadras. Si eso lo tenemos en Lima, en provincia, la situación es mucho más extrema. En provincia la informalidad supera la formalidad. ¿Cuál es el motivo detrás de esta miopía entonces por parte de...? Porque esto no es algo además de este gobierno, eso es algo histórico en la economía peruana. Definitivamente ha ido, con nuestro crecimiento económico, esto ha ido, creo, poniéndose en una situación cada vez más absurda, puesto que en los 90 Polvos Azules recién se ubica en su local, antes estaba por el río, me escondido en el centro, pero ahora está pues a vista de todo el mundo. Y de repente empieza a crecer. Hubo una noticia, creo, hace como un año que los empresarios de Polvos Azules estaban invirtiendo 35 millones de dólares en crear otro local en el Codo Norte con las mismas características. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué sigue, no?
Lo tienes exactamente frente a la administración. Es sumamente rentable, es dramáticamente rentable. Pero ¿qué venden? Venden, en algunos casos, contrabando, en algunos casos, piratería, pero la administración tributaria no parece tener una respuesta. Y la razón es medianamente simple, ¿no? Creo que un buen ejemplo de lo que podría pasar es algo lo que hemos visto en la parada. Los informales no van a reaccionar de una manera pacífica a todo esto. Es importante tener claro que el ataque a la informalidad, llámalo del contrabando de Puno o de Tacna, llámalo de la venta de oro informal en Madre de Dios o en la Sierra en general, va a requerir apoyo decidido de las Fuerzas Armadas y quizás algo mucho más fuerte que la sola policía. Sin embargo, nadie empieza. Estamos avanzando y dicen, no, mira, vamos a aumentar la presión tributaria basada en los formales. Pero ¿qué mensaje es ese? Informal, muevan tu vida tranquilo, no pagues impuestos, no te preocupes, mientras estés agremiado y tu respuesta sea agresiva. Mira qué pasó, creo que mucha gente olvida lo que pasó en el 2011 en Puno, cuando esta minería informal una de las primeras cosas que hace fue quemar a la SUNAT. O sea, quemaron el local de SUNAT. Entonces, que era, claro, con toda la información adentro. con toda la información. Claro. Y muchas de estas protestas antimineras, no hay que tener duda de que tienen como objetivo el fomento de la minería informal, puesto que la minería informal es un negocio no de millones, sino de centenas de millones. Está calculado en 4.500 millones de dólares. Solo del oro. Solo del oro. Entonces tú dices, evasión pura de impuestos. Entonces se da una situación sumamente inversa. Tenemos una presión tributaria exagerada sobre un grupo, ¿okay? Y ese grupo no recibe... Cuando tú dices exagerada, ¿tú tienes alguna comparación? ¿Quiénes tributan a nivel mundial 35%? En 35% estamos hablando ya de países europeos. Que tienen infraestructura moderna, calidad de instituciones confiables, seguridad, salud pública, educación pública e infraestructura, que aquí en el país se paga impuestos en un lugar y se invierte en otro. Y se invierte justamente en la zona donde se va. Porque estamos muy acostumbrados, los gobiernos siguen muy acostumbrados a una movilización y un grupo de personas puede tomar la carretera, ¿okay? Y puede poner en jaque al gobierno en general y no paga impuestos. Normalmente uno lo que discutiría es que la determinante de la informalidad son los altos impuestos. Queda claro que nuestros impuestos son muy altos. Ahora, acá, peor que una determinante, lo que hay es un círculo vicioso, porque uno predetermina al otro y el otro contagia el no pago. Por cierto, porque si es que tú consideras que la informalidad obliga al movimiento de dinero en efectivo, definitivamente vas a nutrir a una actividad económica conexa para que también evade impuestos. La minería va a contagiar a lo que es la construcción, o todo lo que es la contrata minera. Ellos a su vez a los que venden maquinaria, a los que prestan servicios. Ellos a su vez a los que les prestan alimentación y demás. Y en última instancia a la delincuencia en sí misma. Puesto que la delincuencia es una actividad económica y no hay que dudarlo. Que si es que el dinero se mueve en efectivo, como se está moviendo en el país, vas a hacer próspera la delincuencia. Entonces, este problema no solamente es un problema de presión tributaria, es un problema de seguridad, pero en algún momento tenemos que empezar. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Jorge Picón para seguir hablando sobre la presión tributaria y la evasión de la misma. Regresamos.